Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 6 de mayo del 2020 y estamos en medio de un periodo de la historia muy tumultuoso y peligroso. Se está poniendo gran presión a los gobiernos de la región transatlántica para reabrir la economía, para salir de la fase del cierre de emergencia y del distanciamiento social. Esto es algo complicado. Helga, ¿qué piensas de esta situación? Bueno, dada la presión que la industria está poniendo de las empresas, de la gente que pierde sus medios de vida alrededor del mundo, uno debe decir que la presión que reciben los gobiernos para la reapertura es en verdad enorme. Y la situación, por supuesto, no es ayudada por el hecho de que hay mucha desinformación que se está promoviendo. Todo tipo de noticias falsas, desde que China está detrás de esto, que China creó el virus en un laboratorio, que Bill Gates originó toda la pandemia para hacer una gran fortuna vendiendo las vacunas, hasta que es simplemente como la gripe. Y yo podría agregar a esta lista un gran número de variaciones, pero la realidad es esta. La pandemia del coronavirus realmente no está bajo control. Es real y la gente que no mira a la totalidad de cómo afecta a todo el mundo, ciertamente no entiende todo el panorama. En este momento existe, debido a la presión de varios lugares y varias fuentes, hay una apertura tanto en Estados Unidos como en los países europeos. Pero esto no es bueno en lo absoluto, porque como un virólogo de Halle indicó el hecho de que las pandemias no son una catástrofe lenta, pero si se toman las medidas equivocadas, suceden como una explosión y no se puede reabrir la economía, por así decirlo. Y eso es una forma rara de decirlo, sin que existan las medidas de protección alternativas, y estas no se han implementado. Esas medidas son que se le hagan las pruebas a todos para saber qué es lo que se enfrenta. Esto no se ha hecho ni en Europa ni en Estados Unidos. Se debe tener la posibilidad de aislar a todos y de encontrar quién ha estado en contacto con los enfermos. Se deben tener las medidas de protección como las máscaras. El personal médico debe tener la ropa de protección. Y no se sabe qué es lo que estamos enfrentando. Los niños, que se supone que ahora deben regresar a la escuela, ¿se les ha hecho la prueba? No lo creo. ¿Y qué hay de los maestros? ¿Qué hay sobre el papel de cómo los niños están transmitiendo el virus? Hay grandes interrogantes e informes contradictorios que estamos recibiendo todo el tiempo. Ahora, yo creo que la gente que cuestiona los puntos que acabo de hacer está ignorando completamente. Por favor, mire las cifras o el panorama en su totalidad. No simplemente haga lo que desea solo porque el clima está mejorando y quiere salir de su casa o quiere ir a un club o a cualquiera de las actividades que la gente que se opone a que se impongan ciertas medidas de salud. Mire al panorama total. Y la imagen total es que se tienen varios epicentros, como en Lombardía, en Italia, como en Nueva York y Nueva Jersey, donde hay más muertes provenientes de esta pandemia que las que pueden manejar las instituciones de salud. Así que esto es serio. Esto no es una gripe. Y es realmente un síntoma de una sociedad en la cual la población es tan hedonista que no puede aceptar el hecho que este es un virus real.
y es una pandemia y no tiene sus orígenes ni en un laboratorio chino o en las ideas perversas de Bill Gates y tales personas, sino que es el resultado de por lo menos 50 años de las políticas económicas equivocadas, de las que hemos advertido desde principios de los 70s. Y si se disminuye el nivel de vida de grandes porciones de la población, especialmente en el sector en desarrollo, se invita a que las pandemias golpeen debido al derrumbe del sistema inmunológico, debido a la malnutrición y a todos esos factores. Así que realmente yo le urgiría a la gente que no se ponga histérica, sino que se tome el tiempo y la paciencia para realmente reflexionar sobre toda esta situación. Y el mensaje es que a menos que cambiemos a este sistema económico injusto, que a largo plazo es responsable de esto, no hay una solución. Una solución es posible, pero necesitamos un nuevo sistema de crédito. Necesitamos tener líneas de crédito en gran escala y a largo plazo para la verdadera industrialización de los países en desarrollo. Y necesitamos mejorar el nivel de vida de cada persona en este planeta. Y esto tiene que ser acompañado con la creación de un sistema de salud de alto nivel, como solía ser bajo la ley Hill-Burton en Estados Unidos, o el sistema alemán o francés hasta los 70s, en cada país. Y a menos que se estén considerando esas soluciones reales, todo lo demás es simplemente un punto de vista miope. Un argumento que se da es que el cálculo que cambia del total de muertes, incluyendo de los varios modelos que existen, que la gente que dice esto solo muestra que hay una corrupción y fraude. El hecho es, todavía no entendemos exactamente qué es lo que estamos enfrentando. ¿No es este uno de los grandes peligros? Sí, este es un nuevo virus. Y los cálculos recientemente que han hecho varios expertos médicos es que va a tomar de 1 año y medio a 2 años antes de que se tenga la capacidad de las vacunas y luego, naturalmente, toda la gente que se opone a las vacunas ya está reaccionando. Pero el punto es, hay una ciencia en esto. Y se debe mirar a lo que China está haciendo. ¿Por qué ha sido tan exitosa en contener al virus en cerca de 2 meses? ¿Y por qué fue capaz de reiniciar su economía relativamente rápido después de que contuvo el virus? Ahora, si no se toman estos factores en cuenta, o se mira a lo que está sucediendo en África, en India, en Rusia, si no se toman estos factores en cuenta como un todo, se tomará una solución incorrecta y lo que necesitamos es la cooperación internacional de todos los científicos de todos los países para que en verdad se conozca cuál es la naturaleza de este virus, cuál es la naturaleza de las otras pandemias que podrían existir, porque si no remediamos las causas profundas de esto, no hay una garantía de que no habrá otras pandemias después de esta, incluso más peligrosas que la del coronavirus. Así que la gente realmente debe entender que este es el momento en el que la solución es que haya una cooperación internacional entre los científicos y entre los países. Estabas hablando sobre esta cuestión de los aspectos económicos de esto, de la injusticia. Hay nuevas cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo sobre la economía informal. El número de personas que tiene una existencia precaria. Esto llega al fondo del peligro, ¿no es verdad? Yo creo que esto es algo que yo realmente urgiría a toda la gente que está molesta sobre esto o aquel aspecto de lo que dije. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, acaba de publicar nuevas cifras que yo creo que son extremadamente importantes en el contexto del COVID-19. Y esas son que de las 3.300 millones de personas que hay en la fuerza laboral mundial,
mundial, 60%, es decir, 2,000 millones, están en la economía informal y 86% de ellas están en África. La economía informal significa la gente que no tiene un salario regular, que se le paga por día de trabajo. Ellos no pagan seguro social, no tienen beneficios de servicio médico, simplemente viven al día. Y una vez que son afectados, como está sucediendo ahora, se tiene el derrumbe de la producción de alimentos mundial debido a las políticas dementes en la agricultura provenientes de lugares como la Comisión de la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, donde el efecto es que todo el procesamiento de los alimentos, desde el cultivo de primavera a la cosecha, al procesamiento de los alimentos, todo el mercado de los alimentos está bajo control de como 5 supercarteles y su política ha sido tal que ahora tenemos la desintegración de la agricultura. Así que estamos viendo que se está desarrollando una situación de hambruna muy peligrosa y la gente que ahora se ve afectada debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, si no puede ir a trabajar, se morirá de hambre en unos días. Así que la única manera, y sigo repitiendo eso, debido a que esta pandemia está llegando a Latinoamérica, a los otros países asiáticos, como el sur de Asia y África, donde ya hay condiciones increíbles, como en África está la plaga de la langosta, que pudo haberse resuelto hace un año, pero no se hizo nada cuando había todavía tiempo de detenerla. Ahora se está convirtiendo en un gran problema para grandes partes del este de África, además de la infección del SIDA, la tuberculosis, la malnutrición. Escuchen lo que el primer ministro Abiy Ahmed de Etiopía dice, o escuchen lo que se discutió en la conferencia del movimiento no alineado que acaba de tomar lugar. Estos son hechos reales y tienen que considerarlos. La realidad es que a menos que cambiemos al actual sistema económico injusto, que le negó de facto el desarrollo económico real al sector en desarrollo, no hay una manera de cómo detener la pandemia y estamos ante una catástrofe. Así que por favor vean lo que discutimos en nuestra conferencia del 25 y 26 del Instituto Schiller, donde tratamos de juntar a las fuerzas de todo el planeta para formar una alianza y luchar por la creación de un nuevo sistema de crédito, una nueva perspectiva de desarrollo para los países en desarrollo. Y esa es la única manera posible en que podamos cambiar las condiciones de esta situación. Y la gente que no está pensando sobre esto termina con la conclusión incorrecta. Y yo creo que eso está contribuyendo a la irracionalidad que vemos en muchas partes. Creo que una de las partes más efectivas de la conferencia fue el panel con los líderes agrícolas estadounidenses, quienes, al hablar de los problemas de los agricultores estadounidenses, que son los más avanzados en el mundo, lo que están enfrentando, vemos que lo mismo está pasando en Europa y las mismas políticas de los carteles están destruyendo a granjas, están quitándole la comida a los países que padecen inseguridad alimentaria. Así que la gente puede ir a nuestra página y mirar esa parte del panel. Es un indicio muy poderoso de que enfrentamos una crisis de alimentos mundial. Helga, tú mencionaste al movimiento no alineado. Ellos tuvieron una reunión en donde hablaron del tipo de cooperación que es necesaria. ¿Qué sucedió en esta reunión y cuáles son los resultados? Ellos concluyeron que el movimiento no alineado, que después de todo representa a más de 3/4 partes de la especie humana, que deben tomar un papel mayor en definir cuál debe ser el nuevo orden después de esta pandemia.
Y eso es algo bueno porque nosotros, es decir, el movimiento de LaRouche, hemos estado trabajando con elementos del movimiento no alineado desde que mi finado esposo desarrolló en 1975 la propuesta para un Banco Internacional de Desarrollo, como la idea de reemplazar al FMI y crear exactamente tal mecanismo de crédito para la inversión a largo plazo en los proyectos de desarrollo. Esa fue la intención original de Franklin Roosevelt. Él quería que el sistema Bretton Woods fuera exactamente eso, para superar la pobreza. Franklin Roosevelt dijo que si hay pobreza en una parte del planeta, amenaza la seguridad de la humanidad en su totalidad. Y él consideraba que el mejoramiento del nivel de vida de cada nación alrededor del mundo era la precondición para que hubiera un orden mundial estable. Ahora, como discutimos en nuestra conferencia, que también lo discutió el sábado Jerry Rose en un programa diferente, ese esfuerzo desafortunadamente se abandonó debido a la muerte prematura de Franklin D. Roosevelt en abril de 1945. Y luego, el Bretton Woods actual fue determinado e influenciado por Churchill. Y por lo tanto, toda esta idea de otorgar crédito para el desarrollo del sector en desarrollo nunca se introdujo. Pero esto es, ¿por qué necesitamos un nuevo sistema de Bretton Woods? Pues exactamente aborda la cuestión de crédito a larga escala y a largo plazo para el desarrollo real. Y yo creo que el mundo, si salimos de esta crisis actual sin que haya más calamidades, tales como el peligro de una guerra, que también se está convirtiendo en un gran factor debido a la demencia de la facción geopolítica, entonces, si salimos de esto, el orden después de la pandemia debe ser tal que le otorgue justicia a los países en desarrollo. Y es muy bueno que el movimiento de países no alineados ahora empiece a actuar en grande y está tomando un papel líder. Y es exactamente donde el crear un nuevo sistema de salud mundial realmente cae en el terreno más fértil. Esta cuestión de la cooperación internacional ha estado en el centro de todo lo que has estado hablando desde el principio del año y ha sido crucial la relación entre Estados Unidos y China. Y aunque hubo cierta mejora con la fase 1 del acuerdo comercial a final del año pasado y una muy buena relación entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping, ahora predomina un ataque histérico en contra de China en la discusión estadounidense sobre el coronavirus, pero también sobre la situación estratégica general. Helga, esto ha avanzado la semana pasada. ¿Cómo están las cosas en términos de la relación entre Estados Unidos y China? Bueno, yo creo que es muy peligroso porque empezó con literalmente los servicios secretos británicos MI5 y MI6. Ellos empezaron con este cuento de que China era responsable y luego la sociedad Henry Jackson, ubicada en Londres, salió con esta propuesta de ley de que China supuestamente tiene que indemnizar al mundo en términos de los daños. Y luego cobró vuelo con tales personas como Pompeo, Esper, Mnuchin, Navarro, incluso con alguien que algunas veces había sido racional, Tucker Carlson, quien estaba defendiendo a Trump sobre el Russiagate. Y ahora es uno de los peores, Ted Cruz. Y muchos otros en Estados Unidos están realmente en una estampida culpando a China, diciendo que no informó al mundo a tiempo, lo que es una mentira. Porque pueden regresar y ver en nuestros programas, porque nosotros le dimos seguimiento a esto. Para finales de diciembre, creo que el 27 de diciembre, alguien en Wuhan descubrió casos inexplicables de neumonía y una semana más tarde,
informaron a la Organización Mundial de la Salud el 3 de enero, a Estados Unidos y a los otros países que tenían el brote de un nuevo virus. Y luego inmediatamente dieron los códigos del genoma a todos los laboratorios científicos alrededor del mundo. Así que hay un registro oficial que no se puede negar que China no hizo absolutamente nada malo. Probablemente hubo un par de días de confusión sobre lo que era este nuevo virus, pero tuvimos un caso aquí en Alemania, donde alguien que vino de Wuhan le dio neumonía, fue hospitalizado, le dieron tratamiento y solo 2 semanas más tarde se encontró que él había tenido el coronavirus. Así que los doctores alemanes no sabían qué era esto. Así que esto se está volviendo ridículo. Si hay un nuevo virus, antes de que sea claramente identificado, si hay un par de días de confusión, es absolutamente normal. Y esta acusación de que China estaba encubriendo y que incluso el laboratorio Instituto de Virología de Wuhan fue el lugar donde se llevó a cabo la guerra biológica o se experimentó con esto. Todo esto es ridículo. La realidad es, China fue capaz de contener al virus mediante un cierre de emergencia por casi 2 meses, a 60 millones de personas. Si recuerdan, al principio, los medios de comunicación occidentales decían, oh, esto es una violación de los derechos humanos. Miren a ese país dictatorial. Así que estaban atacando a China por tomar medidas de salud radicales. Y luego, cuando se dieron cuenta que China no solo tuvo éxito en contener al virus, sino que fue capaz de reabrir su economía de manera relativamente rápida después de 2 meses. Y el Occidente no fue capaz. Todavía ahora hay este cierre de emergencia total y muchas empresas se están yendo a la bancarrota. Así que en la medida que las sociedades occidentales reconocieron que no eran capaces de enfrentar esto, la facción británica, es decir, los Pompeos y esos tipos, empezaron a culpar a China y decir que China era responsable. Así que esto es muy peligroso, porque si dices que un país que también es una potencia nuclear es responsable de llevar a cabo guerra biológica, esto es crear una imagen del enemigo para una guerra. Así que no se engañen. Cualquiera que repita esto está contribuyendo a lo que podría convertirse potencialmente en la Tercera Guerra Mundial. Ahora, todavía estamos a un paso de que esto se salga totalmente fuera de control, porque el presidente Trump, aunque culpa a China, todavía no ha llegado al grado de decir que esto fue un acto de guerra biológica, pero está muy cerca a eso. Y Mnuchin dijo que Trump está preparándose para castigar a China. Así que esta es una demencia total. Este es un juego geopolítico y pueden ver el papel de los británicos en eso de la manera más clara. Reuters acaba de publicar una historia. Naturalmente, si atacas a China y ésta empieza a reaccionar a ese ataque, entonces ellos dicen que hay un instituto llamado KICAR, el Instituto Chino para las Relaciones Internacionales Contemporáneas, que produjo un reporte para Xi Jinping discutiendo muchas opciones, incluyendo el peor escenario posible, que incluiría un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y China. Y luego Reuters da vuelta y dice, vean, China está preparando esto. Pero esto es un ejemplo de cómo los británicos siempre están provocando algo y luego dan vuelta, están manipulando a ambos lados. Y su principal objetivo es evitar una posible cooperación entre Trump, Xi Jinping y Putin, que sería a través de que las principales potencias cooperaran, que es lo que hemos promovido durante mucho tiempo. Y estamos muy cerca a que Trump
caiga en la trampa. Y entonces esto será un gran problema. Bueno, ha habido una reacción de algunos círculos interesantes. Está Neil Ferguson, un principal defensor del Imperio Británico, que escribió estas historias alegando que había muchos viajes internacionales de Wuhan después de que China había parado todos los viajes a Asia y de Wuhan. Y esto lo desmintió completamente un profesor, Daniel Bell. Esa historia está disponible en nuestra página. También hubo un artículo editorial muy fuerte en el Washington Post del embajador chino. ¿Qué es lo que escribió? El embajador chino, Sui Tiankei, él tiene un artículo editorial en el Washington Post hoy, donde él repasa esta historia, la evolución de los últimos 3 meses, realmente mostrando qué es lo que sucedió y al final haciendo un llamado de que haya una cooperación. La historia del profesor Daniel Bell, quiero mencionar eso porque cuando Neil Ferguson publicó esta mentira de que China mandó a estos pacientes infectados a todas partes del mundo para infectar al mundo, el profesor Daniel Bell empezó a ver los registros de vuelo de Wuhan después del 23 de enero y él probó muy rápidamente que todos los vuelos de Wuhan fueron cancelados y que ninguno de estos vuelos habían ocurrido. Así que creo que esto es muy importante y la gente no debería caer en esas trampas, sino que realmente hay que entender que es realmente el surgimiento de China, el por qué estas personas ahora piden que haya un cambio de régimen, incluyendo Matt Pottinger. Matt Pottinger, el asesor de seguridad nacional adjunto, públicamente pidió porque hubiera un cambio de régimen, atacando al Partido Comunista de China, diciendo que debemos tener una discusión de pueblo a pueblo y pidiendo que haya un cambio de régimen, llamándole de todo excepto eso. Es realmente algo que debe ser contrarrestado y de hecho yo le pido a la gente que no caiga en esta trampa geopolítica. Tenemos este próximo sábado 9 de mayo, se celebrará el 75 aniversario de la conmemoración del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa y la victoria en contra del fascismo. Y la gente realmente debe tener en mente que han habido 2 guerras mundiales en el siglo XX que fueron causadas por la geopolítica. Y si se toma esa dirección ahora, podríamos tener una tercera guerra mundial, incluyendo que se usen las armas termonucleares. Y yo no creo que haya nadie que quisiera sobrevivir tal guerra, porque mucha gente que ha estudiado cómo sería una guerra termonuclear dice que la gente que muere en las primeras horas sería la afortunada, en comparación de aquellos que durarían unas cuantas semanas más. Realmente quisiera sacudir a la gente para que deje de atacar a China y vuelva a la razón y trabajemos juntos, lo que es la única opción. Helga, llegamos a la conclusión de una historia muy interesante proveniente de la Corte Constitucional de Alemania, donde se determinó en contra de las políticas del Banco Central Europeo, las políticas de rescates. Y esto podría tener implicaciones muy profundas, no solo para la Unión Europea, sino también en Estados Unidos, donde la Reserva Federal está completamente loca, llevando a cabo uno de los rescates más enormes. ¿Qué es lo que dijo la Corte y por qué es importante? Esta es realmente una acción sin precedentes, porque la Corte Constitucional en Karlsruhe determinó que las medidas del Banco Central Europeo en el contexto del programa de compras del sector público, que era este programa en el que el BCE podía comprar bonos. La Corte dijo
que eso era realmente un programa de rescate para los bancos, que esto es ultra vires, más allá de las facultades, que la Corte Europea, que había determinado que esto era legítimo en un caso anterior, que esto era más allá de las facultades, incluso del Tratado Maastricht, y viola la cuestión de quién es soberano, porque ni el gobierno ni el parlamento verificaron el que el BCE comprara los bonos. Y dado que el BCE no es elegido y no le rinde cuentas a los ciudadanos, que sus acciones violaban la ley básica alemana. Ahora, obviamente, los liberales extremistas se pusieron histéricos, como el ex primer ministro belga Guy Verhofstadt, el primer ministro italiano Giuseppe Conte, que quiere tener este mecanismo de rescates para Italia. Y yo creo que esta decisión es muy buena, es solo un paso. Pero es la primera vez desde hace mucho tiempo que se afirma legítimamente la soberanía por parte de una institución alemana importante, la Corte Constitucional Alemana. Y yo creo que podría ser un paso del tipo de restablecimiento de la soberanía en un mundo después de la pandemia, donde la cuestión sobre quién genera el crédito, ¿serán los intereses privados como el Banco Central Europeo a favor de los banqueros y los especuladores? ¿O se regresa el poder de generar crédito al poder soberano del Estado Nacional, que es naturalmente lo que la economía hamiltoniana requeriría? Debido a las cuatro leyes de Lyndon LaRouche, para implementar la separación bancaria, la Glass-Steagall. Luego se tiene un Banco Nacional que da el poder de la generación de crédito al Estado soberano. Y luego se crea un nuevo sistema de Bretton Woods conectando a todos estos bancos nacionales de todos estos países soberanos mediante un sistema de crédito internacional. Y ese es un paso, pero es un paso muy importante en la dirección correcta. Y yo espero que esta sea la primera señal, porque esta economía de casino, donde los bancos centrales están imprimiendo dinero sin fin a costa de la población. Y eso es lo que determinó la Corte alemana, que no tenía proporcionalidad, que el BCE no consideró los efectos secundarios en, por ejemplo, la gente que tiene ahorros, la gente que tiene bienes raíces, la gente que tiene inversiones, pero especialmente los ahorristas, y por lo tanto es en gran parte inconstitucional. Así que creo que este es un acontecimiento muy importante y esperemos, es el primer paso en la dirección correcta de afirmar la soberanía nacional y de dirigir la economía hacia el bien común, lo que se abandonó desde hace mucho tiempo. Y yo diría que estamos en una situación que está avanzando rápidamente. Y yo alentaría a la gente a no creer en todo tipo de teorías extrañas, sino que se tome el tiempo de estudiar lo que hemos publicado en los últimos 50 años. Hemos hecho muchos análisis sobre las pandemias, de la injusticia del FMI y del Banco Mundial. Y sí, Bill Gates, hemos publicado muchos artículos sobre él. Pero él no es el único, él es parte de un sistema. Y si se reduce un mundo muy complejo a un nombre, a una explicación simple, entonces no se está percibiendo lo que es la realidad. El problema es que estamos enfrentando a un imperio británico, un imperio que ha mantenido a la población del mundo deliberadamente en el atraso. Y ese sistema debe ser reemplazado, debe ser eliminado. Se debe acabar con el oligarquismo en todas sus formas.
y Bill Gates es solo un elemento de ese sistema que debe ser reemplazado. Así que yo le pediría que vayan a nuestros archivos, vean las presentaciones de la conferencia del Instituto Schiller del 25 y 26 de abril y luego pónganse manos a la obra y ayúdennos a implementar las soluciones, porque si no hablamos de las soluciones, todo lo que hayan entendido será inútil. Ahora es el momento de cambiar el sistema y no solo de analizarlo. Bien, Helga, gracias por este fascinante y esperanzador análisis de la situación. De nuevo, el sábado vayan a la página del Instituto Schiller a la conferencia para conmemorar el 75 aniversario de la victoria sobre el fascismo. Helga, muchas gracias y te veré la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.